Hermanos, con Dios, gloria al Señor. De Proverbios capítulo 30, verso 7. Proverbio 30, verso 7 al 9. Y ya el son de Dios. 7, 8 y 9. Lo leemos de manera unida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Da gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, un tema, hermanos, que no siempre lo hablamos. Un tema, hermanos, que quizás no lo practicamos. Un tema quizás, hermanos, que estamos alejados de ella. Pero de Biblia, hermanos, la Biblia que tengo y la Biblia que hay única es la misma Biblia, hermanos. Y antes son de Dios que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Fueron hombres que lo escribieron, pero a la llega las iba belik, llega las tatunas del Espíritu Santo. Y hay ante de Biblia, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir. De Biblia, hermanos, nos enseña, ese libro es un manual, hermanos, que nos enseña, hermanos, cómo vivir, cómo estar de la presencia de Dios. Creo que las calvías, hermanos, antes en la de Jabil, que iba a venir un recorrido entre directiva, entre distrito de Tuxtla, de Patancondic. Y este jueves está lo que, hermanos, de Chilona, y estuvimos, hermanos, en esa conferencia. Las cotandic y todas clases, petarlo en todas, pase predicar te de Dios. Y el jueves, hermanos, está lo de recorrido y de directiva. Y pisil, hermanos, de los manuales que nos dan, y es lo que predicamos también, hermanos. Lo que vinti a Kichtitalel, hermanos, también les pasamos a ustedes. Te un tema las kiltik, hermanos, liderazgo y finanzas. Ese es el tema, hermanos, que las pas impartir de superintendente Pablo Torres Lato hasta Veracruz, que te las pas, hermanos, ya te conferencia. Quizás este cosa antiguo hermanos, quizás mabacay motiga las pacientes de Dios, como de la hermana Francisca, tú la pasé. Los líderes de la iglesia te van a dedicar a la Yaguatelic, y ese nos hubiera gustado que llego capaz y fuerza este año. Caralay, hay bien dicho pasel, llego Xbahesh, llego Xbotic de Pisitic, para que así aprendamos a caminar y checanoptic, hermanos, behiltas, pacientes de Dios. Caralay, dictaná, hermanos, no sufrimos porque estamos en casa. Quizás dictaná, no gelotic chutic, hacemos, hermanos, nos saciamos. Pero es bonito, hermanos, salir. Un Jabil, hermanos, cada enero hay recorrido, el año pasado ya Turanaixco, Honda Shanil, y este año, hermanos, fue en Chilón. Pero Dios y escoltetic es una bendición, hermanos. Nos preparamos para ustedes. Todo lo que vinti aquí, hermanos, siempre ya no me lo quedo solamente a mí. Y te juntem, hermanos, finanzas. Vamos a ver, hermanos, 4 acciones para mejorar las finanzas en el ministerio. Acciones, hermanos, viniches pastic mejorar
tec finanza tic, tec ministerio tic. ¿Cómo podemos administrar, hermanos, nuestras finanzas? Llevan cantic, pero más winigo con, más atejón, más ingreso, más yuctojol. Podemos decir eso. Pero no solamente Hanash te winiketik, machatik hay te tojoltico, te sueldotik, no solamente eso. No solamente un capaz de ministrar. Y el desunte de Dios que debemos de ser buenos mayordomos, buenos sacerdotes. La Biblia, hermanos, nos muestra un sinfín, machatik, hermanos, quienes fueron mejores mayordomos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Las que te han vuelto, hermanos, machatik, esta luta jueves, las que hermanos que de Job. Job, hermanos, fue un mejor sacerdote. ¿Quién fue Job? Pues una introducción. Machate, Job Kashtakinal no fue pastor, ni fue evangelista, ni fue maestro, ni fue diácono, no fue nada. ¿Qué fue Job, hermanos? Fue como nosotros, un miembro de la iglesia. Mike Vinti ya tel Kash Job, pero Kashmir subo con la Kash. Vimos cómo vino en ruina. Vimos, hermanos, Viniche y que de Inam fue abandonado por su familia, sus hijos todos murieron. Y por último, hermanos, Tatzakel de Chamel. Y más al último, hermanos, vinieron sus tres amigos, Bildad, Elifaz y Sofar. Fueron los tres amigos, hermanos, de Job. Cuando pasamos, hermanos, por pruebas, quisiéramos, hermanos, que alguien nos venga a decir: achan hermano, achan hermana. Los amigos de Job, hermanos, tal hasta tenel. Ayata chamel, porque ayata muli. Su te sabotan y slecos de Dios. Y no fue así. Pero vamos, hermanos, en el tema, las finanzas. Basta de redefinir, hermanos, redefinir lo que es vivir por fe. Muchas veces, hermanos, vivir por fe, o qué entendemos por vivir por fe. Y él dejó una alabanza: no tengo cuidado, no tengo temor, porque hay espacio de sustentar. Vivir por fe es ordenar toda la vida, en decisiones, en trabajo, en recursos, futuro, obediencia, bajo la confianza activa en Dios, basando todo en su palabra, usando responsablemente los medios que Él provee, mientras dependemos de su dirección y provisión. Vivir por fe, hermanos, hay so much aquí al Yashatejón por fe, Kushlon te cuenta Cristo por fe, oye, pastiate el Dios está fe, por fe. Pero realmente te vivir por fe, hermanos, a las pases ordenar difícil de Kushlejaldik. Nuestras decisiones, viñek pasti de decidir como iglesia, tayutil kanatik, tak familia tik, tak ministerio tik, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestro futuro, nuestra obediencia, eso tenemos que ordenar. Y en la capacidad de ordenar, hermano, nuestra vida. Por ejemplo, ahorita domingo, somos más adictivos de goje. Quizás la Juan, este pantallín, sabachachón. Sabas ganas contra templo, quiero hacer hecho mis trabajos, tashtivilta, pequeña cuetic, más que pequeña cuetic. Muchas veces lo organizamos, muchas veces y joco de cuatic, pajel no sé, ya tu kilbi cuetic, ya tu kilbi de pastic. Eso es, hermanos, toda nuestra vida y a las cañas capacita ordenar. Vivir por fe, hermanos, más que más te un milagro y un Dios.
Vivir por fe, hermanos, maguayalate unas 10 de la mañana, cajacha, güey, y la lámina, estar licho, te repesta mal, eso no es vivir por fe. Vivir por fe también, hermanos, implica, hermanos, trabajar. Pero siempre y cuando, hermanos, que te digan mal a Shabbat, que pensar, diga. Siempre y cuando, hermanos, que Dios te nos bendice nuestro trabajo. O hay de repente algún atelil y capaz y te pagan, recibes tu sueldo. Y lica huila, hay machas, para te invitar, o hay machas que mat. ¿Qué decimos? O colial Dios, más que nada antes la yabón, pero la está. Eso es vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, ya que estamos viviendo, ya que la que le bendice Dios, es tener fe. Otro ejemplo, hermanos, que leo de quién, hermanos. Muchas veces entendemos a qué venimos. Que no divina está pastillo anda templo, que estamos Dios. No vaya a ser, hermanos, o hay no nunca hace falta más socobat. Divina yo pasta templo. Tal boncay. Van a irme a Dios, a ver, explícame. Pero cuando nuestra fe, hermano, está cimentada, cuando te cuentas, hermanos, hermanos, a qué le estamos sirviendo. Por eso, a la vas a predicar, hermanos, hace 3 años, las copas veis, hermanos, que hay 16 doctrinas de Asamblea de Dios. Vivimos, hermanos, visite Santa Cena, el bautismo del Espíritu Santo. Alguien nos podría preguntar, con tal de que nos pueden preguntar, ¿cuáles son tus doctrinas? Vínate, yo a pasta de iglesia, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero cuando nuestra fe está cimentada, hermanos, conocemos, aunque más que nada exponerla, aunque más nada, pero sabemos, hermanos, a quién le estamos sirviendo. Mira aquí, hermanos, está escritorio de Proverbios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Ay chap al cob binti cambelat. Mashanakbon antes que un eschamón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. O aquí en la guía, hermanos, de escritor. No me des pobreza ni riquezas. Vienes canalín, hermanos, no me des pobreza ni riquezas. Más yaguabon pobre gil, ni mucho menos que aguabon colejal. Entonces, ¿qué estaba pidiendo? Otik, hermano, maticala leotik, hermanos. Jaibe, kumulantik, takin, takabdik. Maiticas mulan takin, hermanos. Ona yak mulan. Hay más mulanik. Bueno, chepes mulan, ya antique más mulanik. La guía, hermanos, de escritor. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Abonash lo suficiente. Con que hay comida, con que hay cuel, con eso me basta. Vio la guía, hermanos, de escritorio de Proverbios. El escritor de Proverbios, hermanos, podría ser Salomón. Y sabemos, hermanos, quién fue Salomón. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. El verso 9, hermanos, y la bien la guía de escritor. No sea que me sacie y te niegue. O sea que a las demás las lleva, hermanos, de escritor, hermano, ya que a ver, viña que las lleva a ver. Más shaguabon colejal, ni tampoco shaguabon ta pobre. How con este mai viña cue, how este mai viña cue, escajon da quinal. No sea que es no kuchut y más va que le ata templo. No sea que es no hon wen pis la gente kuchut. Y más que le ata cajual.
Esto es, hermanos, lo que viene aquí al hermano, este escritor. Por eso hay muchas veces, hermanos, ¿cuánto nos gusta el dinero? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué necesitamos unos centavitos? Ahí van ticatay 100, 200 pesos. Mashatamik, hermanas. Mashatamik. Oye, que tanta hora. Por eso, hermanos, te escritor y te asunto de Dios. Vilajal, hermanos, te escritor. Porque a veces pedimos, Señor, paso a bendecir. Creo que las calves, línea, hermanos. Creo que las calves, o más que macho las calves, hermano, chepe las calves. Hubo un tiempo, hermanos, que un tejalón las cambia de Dios. Acá no hay las cambia de Dios, hermanos. Un tesoro. La cambia de Dios me va a dile el skayakta. Ahí van aquí el Señor. Y creo que 2-3 años le estuve pidiendo a Dios, hermanos. Y la calva de Dios, Señor, te va a dictar cajual. Lo que voy a hacer primero, basta invertir tahuatel y josle tacún la calva de Dios. Estuve pidiendo. Pero no fue así. Y para ti, hermanos, ya tanta que pensar, mal que te vintigas cambie, la que me perdón Dios. Porque Salomón, hermanos, vintiles cambie Dios. Dame inteligencia y sabiduría. Malajal Salomón, cajual, busca invonta el taquín. No. La yal, hermano, en su oración, Señor, dame sabiduría e inteligencia para estar frente de tu pueblo. Abon spijil pensar, spijil cotan y un que basta predicarte pueblo un. Y viene la de Dios, hermanos. Y eso acaba de spijil a pensar, spijil te gotan, te voy a dar sabiduría, inteligencia y también te voy a bendecir, te voy a prosperar. Yo acaba de bienes, aunque mal hakambon. Pero acabate. Esto fue, hermanos, Salomón, hermanos, Mabalascan. Pero abotale él como extra, abotale él un tecajua de Jesucristo. Y esto es, hermanos, lo que muchas veces pedimos. Muchas veces pedimos. Cajual paso a bendecir, Señor, te estoy pidiendo esto, lo aquello. Y muchas veces, hermanos, cuando el Señor nos da, hermanos, se nos olvida Dios. Hermanos, de Dios. Cuando las tantiquis, hermanos, más cretiquis de Dios. Ya nos olvidamos, las ya, hermanos, de escritor. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me llene, que me sacie y te niegue y no te busque. Y diga en mi corazón, ¿quién es Jehová? No vaya a ser que el acta te digas cambel y de cotan. Y yo hasta templo, machate Dios. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y te me maik vina y kun, ya chawachkute Dios. Al alma vina y kun y cha abetas multe Dios. Por eso la gente le de escritor mejor más chawa con colegal. Pero ni tampoco kawa con ta pobre gil. Pedí, hermanos, algo, hermanos, que lo sustente día con día. Que hago con gloria al Señor y a Scambel, hermanos, de escritor, algo, hermanos, algo, hermanos, que solamente por fe y que viva, hermanos. Primera de Corintios 9:13. Y el tesoro de Dios. Pero no hemos usado de este derecho. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Guacta 15 viene de Pablo. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es un Dios aquel, hermanos. Shvata escuela, shvata hermanos, está psicólogo, shvata DIF, shvata cualquier dependencia. Tenemos que trabajar para ganar el alimento. Tiene que shategat, una gota ni shwat. En la Biblia, hermanos, nos enseña en eso, para que seamos buenos mayordomos. Dios diga, gloria al Señor. Para que seamos buenos mayordomos, buenos sacerdotes. Pero leía de Pablo, hermanos, pisite macha shatajita altar y ashuechi de Pablo. Pero te jonen macpas el aprovechar la de Pablo. Ni tampoco la tsiva a carta y ni un hiche capaz bonik mabashi de Pablo. Prefiero chamo con primero antes que nadie desvanezca mi gloria. ¿Vienes con él, hermanos? Que Pablo, hermanos, atej, hermanos, mientras que el vescob Dios y atej de Pablo. Lo mismo te cajo de Jesucristo. Antes de unas otras del ministerio te cajo de Dios. Atej te cajo a ti, hermanos. Bien oficio te cajo a ti, las paz te cajo a ti. ¿Alguien sabe, hermanos, qué oficio fungió Jesús? Hermanos, carpintero. Jesús fue carpintero antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque José era el carpintero. Y obviamente que Jesús, hermanos, ahí estaba lo que hacía su padre. Hoy en día lo mismo, hermanos. También aquí lo que hacen nuestros padres también, hermanos, ahí estamos. Y hemos aprendido de algo. Porque, hermano, porque en la Biblia eso nos los enseña. Y por eso Pablo, hermanos, fue bivocacional. Vio en bivocacional, hermanos, porque ya las cholskop Dios, pero también ya las extra. O sea que de Pablo, hermanos, malas pas depender de la iglesia. De Pablo, hermanos, malas más lion maclinote de iglesia. Tuvo que trabajar. Pero eso no significa, hermanos, que la iglesia no lo ayudaban. Ya la escolta yo de Pablo. Pero ya el tesunte de Dios, maya que la mala que se iba a dar de carta y un hiche capaz monique. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver, hermanos, quizás un poco tardado, hermanos, de capaz de meditar, hermanos, pero igual también allá, así, hermanos, contigo, hermanos, y también, hermanos, vamos a hay paciencia a ti, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en su verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
verso 9, dice ya el tesoro de Dios. ¿Por qué os acordáis? ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles, hermanos? ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? ¿Qué hermano taxi de Pablo? ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Más fuerza que kawal bonik de Pablo. Ya que la will beliki al akabal ya que lonta del y un maba yakut en esa de Pablo, para no ser gravosos, para no ser gravosos hacia vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo ya las ha de Kalel y ta estivita ya la llave tiempo Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Por eso este es un tema de finanzas. Vinich Pablo, hermanos, las paz acomodarte tiempo. Pablo, hermanos, ate Kalel y llave tiempo Dios. Tasbil de Kashlakop, hermanos, fue un hombre bivocacional, porque dos trabajos. Tiene trabajo y era apóstol. Allá de Kalel, pero en la tarde, hermano, le servía a Dios. Es como nosotros, hermanos, trabajamos, pero también aquí estamos. Kalel la viña pástica, hermanos, pero también buscamos a Dios. Trabajamos para mantener nuestra familia, trabajamos, hermanos, para una táctica, hermanos, pero también buscamos a Dios. Pablo así fue, hermanos. Y el tesón de Dios, escuchan vuelta, no hay el tesón de Dios. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo? Nadie que me, hermanos, que tiene que amishar de Jodik. Pablo, hermanos, nunca las pas depender de iglesia. Pablo, hermanos, la ejemplo y una tele. Pablo, la ya vilte, hermanos, hermanos, que tenemos que trabajar. Pero hay muchas hermanos, las naves cuenta los hermanos. Hay ni macha corta y de un de Pablo. Mate las naves cuenta de escopta Dios las paz y que entender, hermanos, que tendríamos que ayudar. Y dice otra vez, hermanos, Hechos 20:34. Y el botín de Dios, Hechos capítulo 20, verso 34. Gloria al Señor. Hechos 20, verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Vamos a leer en 31. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oye, Blajabil, hermanos, Kakala cabal, llega las noctes vel de iglesia. Llega las noctes vel cada iglesia, vantilas paz fundarte Pablo. Y en las noctes iré de iglesia, vinille ya de todo Dios. Cómo eran fieles al Señor. Acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, verso 32,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni taquín, ni oro, ni plata, ni ayug machas kuspak ambeyej, shite Pablo. Magmachak ambeyej kukpak. Magmachak ambeyej taquín. Magmachak ambeyej yun kakeben bonik plata, oro, ni vestido, ni les he codiciado. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, creo que la Juan Stutz de Pablo, estas manos me han servido. Abuelo hik de ategemon shite Pablo. Abuelo hik de kabini ategem, para que la obra crezca, para que descopte Dios es ven. Pablo, hermanos, no había carro, no había taxi, ni mucho menos pochi. ¿Cómo le hacía Pablo para viajar, hermanos, en los mares? ¿Cómo le hacía Pablo, hermanos, para quienes van a Antioquía, a Tesalónica, a Filipos, diferentes lugares que viajaba? ¿Cómo le hacía? Y al tesón de Dios que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba. Abuelo Hikshi, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Abuelo Minutilat de Jamontas Tojo Dios. Verso 35. En todo esto os he enseñado, guay que las hermanos. Yun kawilika, yun kanopika, de Pablo. Trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Esto es, hermanos, que Tescopte Dios tiene que avanzar. Pero para que Tescopte Dios ven, hermanos, más ven, hermanos, tenemos que viajar. Para que nos lleve el carro tenemos que pagar pasaje. Tienes que mantenerte. Pero no podemos decir mashbon, mashuekaltik, mashugun. No podemos decir mahkan. Tenemos que invertir, hermanos, en el Evangelio. Tenemos que inversión, hermanos. Pero en el tesón de Dios tenemos que ser buenos mayordomos, buenos mayordomos, buenos ahorradores. Calalay Juniquel, Mashu de Caldic, hermanos, ahora pasa y cooperación, y Nashbon. Ahora Nashka dejó un mensaje de grupo de WhatsApp, like ahora de Miche Mashbon. Tenemos que invertir, hermanos, estos ojos de Dios. Tenemos que caminar, hermanos. Tenemos que caminar, hermanos. Tescopte Dios tiene que avanzar. Por el tesón de Dios no es rechazo al trabajo estable. La Biblia afirma el valor de la previsión. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia. El apóstol Pablo trabajó con sus manos, trabajó día y noche para no ser gravosos a ninguno.
afirma con claridad: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo, hermanos, se esforzaba. Pablo, hermanos, tenía que trabajar para que Yunashue o su familia, no sabemos, hermanos, si tuvo familia o no. Una ocasión, hermanos, fuimos, hermanos, hasta acá al chamaco mamá. Fuimos en una gira, hermanos, hasta selva. Y tú, el hermano, la llave, tú, el integrante. Jaime la llave, dile el hermano Reyes de una familia. Jaime peso la chiquita batile. Porque familia ya shue. Algún tequila ya shue. Pero esto es vivir por fe. Más solo joyal el nas, sino que hay que vivirlo, hay que hacerlo. No solamente es vivir por fe y tasqueña calate, hermanos, ta cop, ta utau. Cuando es por fe es porque capaz de entender. Cuando es por fe, hermanos, es porque yo realmente te llegó tanate te yatelte Dios. Ahora el tesoro de Dios no es vivir esperanzado un milagro. Mashuya shkushi no tixona al los taspisil ora mientras más ya te hat. Cuente seguros tú que el hermano, nuestros gastos es a diario, nuestros alimentos es al instante, cada rato, cada momento. Tus gastos es cada momento, gloria al Señor. Pero hay una guía de Pablo, hermanos, te son de Dios, no te son de hermanos, para que administremos bien. Kateltik, Natik, nuestra familia, es de Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que entender, hermanos, que este espacio día del Dios, esto nos conlleva. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:10. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundante. En todo y por todo estoy capacitado, enseñado, así para estar lleno como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Te iglesia las no pic te iglesia, hermanos, te cushinel. Las no pigatel, hermanos, de iglesia. ¿Hay tiempo no te son de Pablo, hermanos? 3 años. No me te votan ni que hermanos, ya me está el examen. 3 años, día y noche, enseñaba Pablo. Más que te bailas para predicar, hermanos, una cabal ya que la pase predicar de Pablo, tan opte suane. Hay la un balcón. A lo mejor lo vení que ya te hermanos se dijo, si la tan nico val, quien sabe no es pasivo, despilado una higa. Chay la escuela tú, hermano. Cuando estaba enseñando a Pablo, pero eran horas de la noche. Y al desunte Dios, día y noche Pablo enseñaba durante 3 años. ¿Por qué? Si nos preguntamos por qué de día y noche vio acá la cabal.
Osh oralini hermanos, más contig naklej. De verdad, hermanos. Lo dejaste lejal. Kosho bishkupatin, kodan shacho tikish, ojo tikish. No aguantamos. Pero la iglesia primitiva, día y noche recibían enseñanza. No, ellos querían más, porque querían aprender. Pero allá, hermanos, de Filipenses, los Filipos, Pablo, hermanos, llega a las diferentes lugares: Antioquía, Tesalónica, Filipos, diferentes lugares. La gente de Pablo, hermanos, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué bueno que la no pixi de Pablo. Qué bueno que la no picushi en el testojo de Dios. Qué bueno que la no picate el testojo de Dios. Valió la pena mi enseñanza. Valió la pena nuestro desvelo. Valió la pena cabal. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No sé si Pablo dejó de trabajar, pero las nopte iglesia. Pero oye que 80 verso 11, no lo digo porque tenga escasez. Las catignas, hermanos, malas cambia estaquín, malas cambia oro ni plata, ni mucho menos vestido he codiciado. Y el de Pablo, no lo digo porque tenga yo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Temelas agua boniqueshi de Pablo, más cambiarles porque más bien hay con. Pues he aprendido a contentarme. Hich que no puedo ser incotan cuando más bien hay con y cuando hay bien hay con. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Pablo, hermanos, era un hombre experimentado. Pablo, hermanos, Snao, hermanos, vino ahora Winal, vino ahora Ayun. Pablo, hermanos, estaba enseñado. Jone yekna kushinel sokspek el kodan. Yekna vino ahora Ayquinal, yekna vino ahora Makvin Aykun de Pablo. Pero yekno painel, hich no tesbilon, hich kna oj. Que yekna kushinel en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces Pablo, hermanos, tenía Pablo, hermanos, trabajaba en la obra y trabajaba, hermanos, de día. Ya las áreas de Pablo, quizás María de Dacabal también trabajaba. Y estos hermanos aprendieron. Pero llegó el tiempo, hermanos, que la iglesia aprendió a dar. Lalas no pique, hermanos, lo que Pablo hacía, pero él tenía que hacer. Y verso 13, llegué al Señor de Dios. Batirte algún texto, hermanos, que lo sabemos de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En que momento allá de Pablo, hermanos, que la iba a en texto. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses 4:13? ¿Dónde estaba? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagino por el que es me hip, imagino porque débil hay, imagino porque hay ta winala, no. Las iba a Pablo, hermanos, porque estaba en la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Kashlahayun, hermanos, tiempo wina. Las paz vivir, hermanos, kalalmak ayun. Pero llegó el momento, hermanos, que bendición, talak de bendición. Era bendecido, hermanos, de Pablo. Verso 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermanos en Filipenses, Mike Macha la escolta yon tele, sino que la escolta yonik. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Michael Campbell, el regalo ni dádivas, sino que llega el fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto era Pablo, hermano, lo que sembraba Pablo. Ayer, hermanos, la quita lectura el evangelista va hasta Belén, y ya que cabe el teléfono de Pastor Copó, ¿dónde quieres dormir? Y cabe esta llamada: hermana, donde quiera que me dejes, ahí voy a estar, en el suelo, en la cama, en el corredor, en el patio, ahí voy a dormir. De ir a pascolar, pues sí, hermano, yo tengo que dormir a donde sea. Tengo que comer los que comen los hermanos. Tengo que acomodarme lo que me den. Y esto es lo que Pablo, hermano, Las Paz. Y que ya lo ante hermano, no, tengo un compañero, ¿sí? Caracota Mérida, Las Paz predicar, malas balas can, hermanos, de lo que comíamos, sino que puro camarón, lo que buenos platillos, y junca galactashi, viniche capaz, por cuestiones de salud. Y esto es, hermanos, lo que Pablo, hermanos, Las Paz, acomodar de Pablo, hay en momento de escasez, en momento de necesidad. Pablo, hermanos, siempre estuvo, hermanos, viviendo por fe. Y esto es, hermanos, lo que Dios, hermano, que pasaba de ser fiel a ser generoso. Tenemos que ser fiel ante este Dios. Tenemos que ser fieles a este de Jesucristo. Mismo ejemplo de Dios, hermanos, de Dios, Las Paz, pagar pisil de tributos. Y el tesoro de Dios: yo no vine a abrogar la ley, sino a hacer cumplir la ley. Y que al altar, hermanos, de los publicanos y los fariseos, la ley de la moneda, que la las está de moneda, se no trata de ¿qué moneda es esta? Mi moneda ahí. La hija de Dios, dad a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. De Dios las dos tributo, las dos patán, iglesia de cajo de Jesucristo. De cajo de Dios las dos patán, hermanos, dando el ejemplo que nosotros teníamos que pagar también.
tenemos que hacerlo también, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, generosos. Tenemos que ser, hermanos, buenos mayordomos. Vaya el ejemplo, hermanos, Abraham, los patriarcas, los padres, hermanos de la fe. El padre de la fe, Abraham, era fiel, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Génesis 13:2. Lo mismo, hermanos, que Job, la capaz de meditar, hermanos, tenía bueyes, asnos. Pero también, hermanos, estos eran bendecidos por parte de Dios. Vivir por fe no es vivir sin ingresos, sino vivir sin idolatrar el ingreso. El fiel es generoso, da además lo que le corresponde al Señor. El fiel cumple al límite, el generoso busca maneras de cómo bendecir a otras personas. También el deseo de Dios que tenemos que aprender a ser inversionistas. Y en las cañas canópticas, hermanos, que seamos inversionistas de esto de Dios, del reino de Dios. Todo lo que damos de esto de Dios, cuando hay, hermanos, cooperaciones, cuando tenemos que hacer esto de Dios, llega la capacidad de invertir, hermanos. ¿Qué hacen los ricos, hermanos? ¿Dónde invierten los ricos? En el banco. Pero nosotros, hermanos, ¿dónde estamos invirtiendo? Reino de Dios. Estás cooperando, estás dando, hermanos, das tojo al Dios, cultos de misiones, tanto. Llega la capaz de invertir del reino de Dios. Bantimalach chichu, mamalach toto, te la junca cales va will. Vamos a ser remunerados nuestros intereses, las creces, hermanos, y el Ashwakiltik, hermanos. Aquí a veces no queremos invertir testojo al Dios, te el Dios. A veces somos un poco coditos, hermanos, para invertir testojo al Cahualtik. Pero ya el tesón de Dios, la fe no solo da, también administra, multiplica y proyecta invertir. No es falta de espiritualidad, y es mayordomía con visión. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más. Mateo 25:29. Vemos, hermanos, la parábola de los talentos. En los talentos, hermanos, más. Primero le repartió 5 talentos, 2 talentos, el otro le dieron 1 talento. Dicen más. ¿Quién le dieron más? ¿Quién de los 3 le dieron más? Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo 25:29, hermanos, que el que tiene se le dará más. Mateo 25, verso 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, hermanos, si somos buenos administradores, si somos buenos, si somos buenos administradores, gloria al Señor, el mayordomo, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra finanza, y el tesón de Dios y el ayaboti más de Jesucristo. Dios espera que lo que pone en nuestras manos fluya, no que se estanque. Podemos invertir en nuestros seminarios, en nuestras cooperaciones, en nuestras recaudaciones, en diferentes maneras, gloria al Señor. Pedí al tesoro de Dios, gloria a Jesús.
Y lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo 2:2. Lo que vintia no pojique si de Pablo, hermanos, pasa igme. Ya no te saiguiantic shan. Encárgate a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que aprendemos, hermano, también vamos a transmitir a otras generaciones, a otras hermanas, a otros hermanos. Mayo cooperación ahorita, mero sí que el chaval, bebé me capaz de promoverían cooperación. Tochela total, tal guyachilat, de pinchiat. Mocotic primero, los comtic. Mocotic primero, hermanos. Os carita ile el mal le quitarle el. Mogot primero, mashawak. Tojona shekadik. Invierta en tus finanzas. Lo que has oído de mí, encárgate a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Invertir en enseñanza es invertir en generaciones. Créanme, hermanos, que lo que viene capaz de que ellas no pique, hermanos, tanto bien capaz de la najas no puntiquitic. Lo que hacemos en la iglesia aprenden los hermanos, pero cosas buenas. Cuando decimos a nuestros hijos hay que ofrendar, hay que aprender a diezmar, lo que viene a Dios. Sé fiel a Dios en todo. A la lashut, sé fiel. Cuando es algo, sé fiel. Cuando estás 10 pesos, ¿cuánto sacamos de nuestro diezmo? 10%, un peso. Decimos más que shut, es que shabón. Pero cuando da 1000 pesos, 100 en ti que ya loco. Tenemos poco, no lo damos. Tenemos mucho, no lo damos. Por ello el desún de Dios, la yal de hermanos de Salomón, mashawabon mi, nixhut. Mejor más bien shawabon tachai. Ana shawabon kuel. ¿Por qué dijo así? Porque en Nicawabon mi, mashakanas tunel. Dios. Si me vas a dar mucho, me voy a olvidar de ti, voy a preguntar quién es Jehová. Y de mi cabo shute, yo esto no es vanidad, es mayordomía integral. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La Biblia contiene los principios financieros más profundos y probados, muchos de los cuales la economía moderna apenas está redescubriendo. La diferencia es que la Escritura no solo enseña cómo prosperar, sino para qué prosperar. Tesón de Dios, hermanos, con las tal que bendición, ¿por qué somos bendecidos? Sino también nos enseña para qué somos bendecidos. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque es el que te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Námete Dios agune porque jame yabat awipiun kapkatah shut te avienes. La Biblia es un libro profundamente práctico. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia habla, hermanos, de nuestra inversión, de nuestra administración. Habla de nuestra generosidad y prosperidad. De Biblia, hermanos, habla un manual de hermanos, cómo debemos ser mayordomos, cómo debemos ser fieles ante estos Dios. Muchos milagros bíblicos están ligados, hermanos. Vaya el milagro de Tiglayelik, hermanos del pueblo de Israel. Gran parte de los milagros en la Escritura no fueron solo espirituales, sino provisión concreta. Número 1 de Israel, hermanos, ¿quién habla la Yelik, hermanos? Maná en el desierto.
La irga costa le hermanos provisión. Tenían hambre. Ay, la suina licta velda taquin alta desierto. Pero Moisés, hermano, las copas de Dios, Señor, ¿qué hago con esta gente? Tienen hambre. Cólátale el pan, hermanos. Se saciaron, hubo de sobra. Vemos otro ejemplo, hermanos, harina y aceite que no escasean. Y un temeba antes, hermanos, la harina y su aceite que nunca escaseó. Otro ejemplo, redes llenas de peces. Multiplicación de los panes. Pero ¿por qué ocurrieron? Porque fueron obedientes. ¿Cómo puedo yo pedir a Dios, hermanos, mi bendición si no estoy buscando a Dios? Viniche yo cambiarte Dios, hermanos, mi bendición, mi sanidad, mi salud, si no me esfuerzo para buscar a Dios. Ni me esfuerzo, hermanos, para ser obediente, para ser íntegro tras todo Dios. Y el de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que buscamos primero? Primero te bendición. Primero de cosa material y pedirle a Dios. Señor, si me bendices te voy a buscar, si no ya nunca voy a la iglesia. Dios no solo salva almas, también sostiene vidas. Es paso a sostenerte, Dios. Somos bendecidos. Y eso es una bendición de Dios. Cada día que pasa, haya bendición de Yuti la nata, un digil. Eso Dios paz a sostenerte a tiempo. Ya estoy terminando. La iglesia vive rodeada de campañas financieras, pero del mundo. La iglesia vive rodeada de campañas financieras, pero del mundo. De iglesia no relaja, hermanos, o hoy también lo digo, hermanos, de campañas financieras. Pagamos en Electra. Y está liante 21 aquí compañía. Y está liante, hermanos, compañía. A veces debes, te piden. A veces te ofrendan de mayuco. Que manda y a veces tiene que catojo. La iglesia vive rodeada de campañas financieras, pero del mundo. El creyente es bombardeado diariamente por campañas de consumo impulsivo, crédito fácil, estilo de vida insostenible, endeudamientos. Yo recuerdo lo que vi el hermano de Victoria, Calalay Cooperaciones, cuando dejamos comprado el terreno. Haga cooperación y saque testig de esquina de tojo de quinal. Mel la Jualmayo Kagunik. La mejor en aquí esta tienda. Mel el marca única me a veces aquí les va a estar hablando bicachuik tale. Dime hame Dios más cabe diga y que ya veis la llanta frente. Y esto es, hermanos, lo que el mundo, hermanos, muchas veces para Dios nos duele dar. Muchas veces es más fácil invertir porque tenemos otra fe diferente. Muchas veces es más fácil invertir, hermano, queremos ser inversionistas todos Dios porque tenemos una mala idea. Tenemos otra mala idea. Cuando la iglesia no solo predica, sino practica principios financieros bíblicos, el resultado natural es implacable. De iglesia, hermanos, no solo, yo bien puedo pasar, hermanos, predicando de salvación, puedo pasar predicando, hermanos, y una santidad, sanidad, podemos hacerlo.
Pero también necesitamos, hermanos, vivir, hermanos, como buenos mayordomos. También en la suya que predicar, hermanos, de temas de salvación, que el hombre se arrepienta, que haya liberación. Pero ya hermanos, de tema, cuando la iglesia no solo predica, sino que practica principios financieros bíblicos, el resultado es implacable. Con eso termino. La campaña financiera no es para sacar dinero, es para formar mayordomos. Si la iglesia no enseña finanzas del reino, el mundo disipulará con deuda. Yo, hermanos, siempre casi esto no predico, hermanos. Pero esto, ustedes son testigos que casi no predico. Pero eso estoy enseñando, hermanos, porque nos enseñaron a nosotros. Si no, hermanos, casi no, esto no. Ya te son de Dios. De mi iglesia más no te suan, y un te finanza y un te reino. Te vas lo mila le llames vas no te sotic. El orden financiero también es espiritual. Es espiritual, hermanos, son dioses no te sotic. Que para que también seamos bendecidos, gocemos de esa bendición, tenemos que ser obedientes, hermanos, fieles a todo Dios, fiel en todo. Tenemos que ser infieles, hermanos. Pero allá de Pablo, sé vivir humildemente. Cuando Aikun sé vivir, cuando Mayuk también sé vivir. Y cuando somos fieles en todo, hermanos, también vemos esas bendiciones, porque la Biblia nos enseña. Porque te Dios no te sotic. El manual es la Biblia que nos enseña, hermanos, a sostenernos, vivir por fe. Pero cuando realmente comprendemos, hermanos, la palabra fe, hermanos, es algo que no lo ves. De fe, hermano, más yo will ver. Tú lo crees por fe, pero es mil fe. Es la certeza de lo que no se ve. Pero cuando no tenemos fe, hermanos, comenzamos a titubear, a dudar, fracasar. Dios guía de bendición, hermanos. Dios guía escolta yotik. Dios guía espacio balte yatel. Porque mayate lo cuinique del Dios. Hija Dios, hermanos, también. Pero no lo dejemos todas las manos de Dios. También hay que dar ese paso. También hay que trabajar. Porque cuando trabajamos, hermanos, somos bendecidos. Trabajas y eres fiel a Dios. Ya te jandi que voy a verte a Dios y te Dios y ya va ante Dios. Hay con la alabanza que si tú le das un peso, Él te va a dar 2 pesos. Dios no trabaja así. Dios se llama de más. Dios nos da de más. No solamente te da un peso. Pero hay que ser fiel, hermanos, hasta todo Dios. La gente de Pablo maino y iba ni maino porque y llega paso enigma bashi de Pablo. Es porque ya caño en canoping la gente de Pablo. Oramos al Señor, puesto de pie, soberano Dios, en esta hermosa mañana.